Voy a empezar por el principio, porque todo tiene su origen. Esto pasó en los años 80, cuando yo vivía con mi familia en Milpa Alta, una zona tranquila pero llena de cerros y árboles enormes. Ahí fue donde mi prima, Carmelia, tuvo a su primer bebé. Era un niño precioso, gordito, que pesó más de 3 kilos al nacer. Todos estábamos felices, claro, pero algo raro empezó a pasar apenas unos días después del parto. El bebé no podía dormir. Bueno, no es que fuera inusual para un recién nacido, pero este niño lloraba de una manera distinta. No era un llanto normal, parecía como si algo lo asustara mucho, y lo peor era que esto solo ocurría de noche. En cuanto apagábamos la luz, el pequeño comenzaba a gritar como si lo estuvieran lastimando. Mi prima intentó de todo, cambiarle los pañales, darle pecho, cantarle canciones, pero nada funcionaba. Una noche, a eso de las 3 de la madrugada, escuchamos un ruido extraño afuera de la casa. Venía del patio, justo donde estaba la ventana de la habitación donde dormían Carmelia, su esposo y el bebé. Su marido, José, dijo que seguro era el viento moviendo las ramas de los árboles. Pero al día siguiente, el bebé amaneció débil. Ya no tenía ese color rosado saludable que tienen los recién nacidos, y estaba pálido, como si le faltara vida. Además, había perdido peso. Sí, aunque parezca increíble, en cuestión de días el niño ya no pesaba lo mismo que al nacer. Y lo peor de todo, rechazaba la comida. Carmelia intentaba darle pecho, pero él ni siquiera abría la boca. Fue entonces cuando la suegra de Carmelia, doña Remedios, nos dijo algo que nos dejó helados. Según ella, lo que estaba pasando no era normal. Estos son señales claras, nos dijo. Una bruja está marcando a tu bebé. Obviamente todos pensamos que eran tonterías, pero luego empezaron a pasar cosas aún más extrañas. Después de lo que dijo doña Remedios, tratamos de no darle importancia. Pensábamos que eran supersticiones de pueblo, historias viejas que se contaban para asustar a la gente. Pero esa misma semana, algo cambió. Las noches se volvieron más largas y oscuras, pues lo que antes parecían simples ruidos ahora se convirtieron en algo mucho más aterrador. Cada noche, alrededor de las 3 de la madrugada, escuchábamos algo moverse en el patio. No era un animal cualquiera, era algo grande, pesado, que caminaba despacio pero con fuerza. Una vez, decidimos salir a ver qué era, nos armamos con palos y lámparas, pero cuando llegamos al patio, no encontramos nada. Solo vimos a nuestros perros, que estaban escondidos en unos matorrales, nunca habían actuado así, siempre habían sido valientes, pero ahora parecían aterrorizados. Lo más raro fue lo que pasó al día siguiente, y es que el bebé estaba aún más débil. Sus ojitos estaban hundidos, y su piel se veía muy pálida. Lo llevamos al médico en Tulyehualco, un pueblo cercano, y nos dijeron que tenía anemia severa. Es como si algo le estuviera quitando la sangre poco a poco, nos explicó el doctor. También mencionó que tenía hepatitis, aunque no entendíamos cómo un bebé tan pequeño podía tener algo así. Esa noche, decidimos quedarnos despiertos para vigilar y nos turnamos, pero al final todos terminamos durmiendo, o eso creímos. Lo digo porque a la mañana siguiente, Carmelia nos contó algo que nos heló la sangre. Dijo que había escuchado un ruido extraño en la habitación, como si algo arrastrara al bebé fuera de la cuna, y cuando quiso levantarse, no pudo. Sentía que su cuerpo estaba paralizado, como si algo la mantuviera dormida a propósito. Y fue entonces cuando recordamos lo que había dicho doña Remedios. Según ella, las brujas primero marcan a sus víctimas, especialmente a los bebés que no están bautizados ni han probado la sal. Después, cada noche, vienen a chuparles la sangre hasta que mueren. Nadie quería creerlo, pero las pruebas estaban ahí, el bebé estaba empeorando rápidamente y no había explicación médica que lo justificara. Noches después, mientras todos dormíamos, algo enorme bajó de los árboles. Esta vez no era solo un ruido, era una criatura que parecía un guajolote gigante,
la que entró al patio y empezó a danzar. Al ver a esa cosa, los perros salieron corriendo despavoridos y tardaron varios días en regresar. Pero fue entonces cuando supimos que no estábamos lidiando con algo normal. Una madrugada, un hombre llamado Pedro Gómez, que vivía cerca de nuestra casa, regresaba de una fiesta en San Pedro. Dijo que iba caminando por los cerros para llegar más rápido, cuando notó algo extraño bajo un pirul enorme. Al principio pensó que eran troncos o basura, pero al acercarse vio algo que lo dejó helado. Eran partes humanas, 2 piernas, un brazo y un par de ojos. Pero lo más espeluznante era que no sangraban y desprendían un olor nauseabundo, como carne podrida. Pedro sabía lo que significaba, esas eran las partes de una bruja, pues según las historias que había escuchado desde niño, las brujas se quitaban ciertas partes de su cuerpo durante la noche para poder entrar a las casas sin ser vistas. Dejaban sus extremidades escondidas en algún lugar seguro, y si alguien tocaba o quemaba esas partes, la bruja quedaba atrapada. Sin pensarlo 2 veces, Pedro juntó leña y encendió una fogata. Tomó un poco de carbón caliente y lo esparció sobre las piernas, el brazo y los ojos que había encontrado. Luego siguió buscando, y a unos metros de distancia halló más restos, que eran las partes de otras 2 brujas. A estas les hizo lo mismo, pues sabía que si había más de una bruja rondando, significaba que estaban atacando a alguien. Y no había duda de quién era su objetivo. Era el bebé de Carmelia. Mientras todo esto sucedía en el cerro, dentro de la casa, algo arrastraba al pequeño fuera de su cuna. Las brujas ya habían entrado, aprovechando que sus partes estaban escondidas cerca. Carmelia y José seguían dormidos, paralizados por algún tipo de hechizo. Pero justo cuando las brujas se disponían a llevarse al bebé, algo cambió. Y afuera, en el cerro, se escucharon gritos de dolor. Era la bruja a la que Pedro había quemado sus partes, y sin sus extremidades, no podía moverse y estaba sufriendo terriblemente. Las otras brujas también comenzaron a revolcarse de dolor, pues al parecer, el carbón había bloqueado su magia, dejándolas indefensas. Fue entonces cuando los padres despertaron y lograron salvar al bebé. Cuando José y Carmelia despertaron, todo estaba en caos. El bebé estaba en el suelo, cerca de la puerta, como si algo lo hubiera estado arrastrando hacia afuera. Pero no había nadie más en la habitación. Solo un ruido extraño venía del patio, como si algo grande estuviera revolcándose en la tierra. Carmelia corrió a levantar al niño, temblando de miedo, mientras José encendía una lámpara y salía a ver qué pasaba. Cuando el hombre salió, lo que vio en el patio, lo dejó paralizado. Bajo los árboles, había algo que parecía una bola de carne humana, era una bruja, pero no como las habíamos imaginado antes. Esta cosa no tenía brazos ni piernas, solo era un torso con cabeza, moviéndose a base de impulsos desesperados. Estaba tratando de arrastrarse hacia el cerro, donde había escondido sus partes, y de vez en cuando lanzaba alaridos de dolor, como si algo la quemara por dentro. José no sabía qué hacer, pues nunca había visto algo así en su vida, entonces volvió corriendo a la casa y nos contó lo que había visto. Carmelia estaba histérica, abrazando al bebé con todas sus fuerzas, y yo, aunque también tenía miedo, decidí salir a investigar. Cuando llegué al patio, vi a los perros regresar, habían estado escondidos desde hacía días, pero ahora parecían furiosos. Entonces se lanzaron sobre la bruja, mordiéndola y rasguñándola sin piedad. Ella gritaba y trataba de defenderse, pero sin extremidades no podía hacer mucho. Fue entonces cuando escuchamos otro grito, esta vez desde el cerro. Era Pedro Gómez que bajaba caminando entre los árboles con una antorcha en la mano. Algo asustado y nervioso, tomando aire, nos explicó rápidamente lo que había hecho. Dijo que por allá en el cerro entre los árboles había encontrado las partes de 3 brujas y las había quemado con carbón caliente. Según él, eso las debilitaba y les impedía usar su magia. Si no pueden recuperar sus partes, no pueden volar ni escapar, nos dijo. Es su fin.
Mientras Pedro terminaba de contarnos esto, la bruja que estaba en el patio intentó gatear hacia el cerro, pero los perros no la dejaban. Cada vez que avanzaba unos centímetros, ellos la atacaban de nuevo. Y las otras dos brujas habían estado escondidas en los árboles, pero nosotros apenas nos percatamos de su presencia cuando decidieron huir, pero sin sus partes no podían hacer nada más. Y las vimos alejarse, arrastrándose como pudieron hacia el cerro. Al final, las tres terminaron abandonando el lugar, y los perros, aunque las seguían, ya no las atacaban más. Por nuestra parte, sabiendo que el sol pronto saldría y las dejaría expuestas, decidimos no hacerles nada. Pero Pedro nos insistía en que teníamos que ir hasta donde estaban las extremidades con carbón, y debíamos quemarlas hasta hacerlas cenizas. Si no lo hacemos, pueden regresar por ellas, nos advirtió. Entonces, y aunque sentíamos algo de miedo, juntamos toda la leña que pudimos encontrar y preparamos una fogata enorme. Mientras arrojábamos las extremidades al fuego, escuchamos más gritos desde el cerro. Eran las brujas, maldiciendo y llorando de dolor. Sabíamos que esto significaba que nunca más podrían usar esas partes, y que estaban destinadas a morir si no encontraban una manera de recuperarlas. Horas después, cuando el sol ya había salido, todo se había vuelto cenizas y sentimos un gran alivio. Los perros regresaron a la casa, exhaustos pero tranquilos. Por primera vez en días, el ambiente se sintió diferente. Carmelia abrazó al bebé, que por fin parecía dormir tranquilo, y aunque todavía estaba débil, sabíamos que estaba fuera de peligro. Los días siguientes fueron de recuperación, y aunque el bebé seguía débil, poco a poco comenzó a mejorar. Lo llevamos de nuevo al médico, quien dijo que su nivel de sangre estaba aumentando, aunque aún necesitaba cuidados especiales. Carmelia y José decidieron bautizarlo lo antes posible, siguiendo el consejo de Doña Remedios. Y también le dieron un poco de sal disuelta en agua, algo que según las creencias locales ayudaba a proteger a los recién nacidos de las brujas. Finalmente, José y Carmelia decidieron mudarse a otro pueblo, uno más alejado de los cerros y los árboles grandes. Decían que no querían correr el riesgo de que las brujas regresaran algún día. Hoy, cuando paso por Milpa Alta y veo esos enormes árboles y cerros, recuerdo lo que vivimos. A veces pienso en las brujas y me pregunto si alguna vez lograron recuperar sus partes. Esa fue mi historia. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si fue de tu agrado, te pido que te suscribas a este canal, nos dejes un comentario y un like. Gracias y hasta el próximo